más. Si yo digo, le había dicho que en cuanto a los aportes, en cuanto a la carga, el que tiene más tiene que pagar más y el que tiene menos tiene que pagar menos. Y en el beneficio es al revés. Supóngase, yo digo, acá, este señor, en vez de aportar el 15% como tiene que aportar yo le hago aportar el 30%. Fíjense, si yo le pago a este el 82%, la diferencia entre el 85% que recibe, porque tiene el aporte el 15%, es el 3%. Pero si yo a este le hago aportar el 30%, se queda con el 70%. Si yo le pago el 82%, le estoy pagando más de lo que él tiene en el bolsillo. Entonces lo tengo que bajar. ¿Se entendió? Esa es la lógica del sistema. Ahora, por supuesto que a esta lógica hay que meterle cosas. Las cosas que me tienen que dar después ustedes. Yo les explico cómo es la lógica del sistema. Nada más. Bueno, siguiendo con ese sistema, para un momentito. Yo tenía 5.507 afiliados, pasivos 134. Me daba una relación de 41.09. Entonces, hacía una simulación y yo decía, con 100 consultas mensuales, a 120 pesos son 12.000 pesos. Suponiendo una tasa de reemplazo del 70%, yo tengo 8.400. 8.400 por 134 me da 1.125.000. La tasa de sostenimiento de 1.125.000 dividido 5.507 me daba 204 pesos con 29 mensuales. Yo explico la lógica con esto. No quiere decir que esto sea la realidad, pero disminúyanlo a la mitad. Si yo tengo 2.000, y bueno, ¿qué me dará un aporte de 400 pesos, 500 pesos? Está. Bueno, ¿qué pregunta? Ahora, yo le digo que esto no es un asunto fácil. En primer, a ver, lo que hay que hacer es decir, ¿qué es lo que yo quiero tener como jubilación? Esto es llevarlo a cómo lo puedo financiar. Segundo punto. Tercer punto, bueno, ¿cómo hago yo el proyecto de ley? ¿Cómo hago una ley? Porque eso es muy complicado, tienen derechos que no tienen derechos. Yo les dije que para una jubilación, el que está interesado en la jubilación tiene que haber trabajado y tiene que haber tenido algún ingreso, porque si no, ¿qué se le reemplaza? Nada. Yo no tengo un ingreso, ¿qué es lo que me va a dar la jubilación? Si la jubilación es un reemplazo de lo que yo veo. Ahora, en estos sistemas que son de reparto, así de financiación al día, se pueden resolver muchos problemas, como por ejemplo el de los morosos. De los morosos se puede resolver con un convenio que vaya pagando a plazo, pero no dejar de pagar, porque no se puede. Los sistemas de seguridad social, tanto el sistema jubilatorio como el sistema de salud, por aquí sentí que la obra social voluntaria, son imposibles. Tanto el sistema de jubilaciones como el de obra social tienen que ser obligatorios, porque si no los sistemas se destruyen. ¿Por qué? Por el famoso principio que está en seguro de la elección adversa. ¿Qué es la elección adversa? Que cuando uno es joven no cree que en el futuro le va a pasar algo, entonces no aporta. Y por el otro lado, el que tiene muchos recursos no aporta porque él se arregla solo. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene miedo hace aporte y el que no tiene muchos recursos también hace aporte. Pero como se le van los que tienen más capacidad, entonces el seguro, para sostener a estos pocos, tiene que aumentar
aumentar la cuota. Al aumentar la cuota se le hace más imposible a estos que reciben poco. Sucesivamente hasta que se distribuye. Entonces los sistemas tienen que ser coercitivos, obligatorios, si no se anulan a sí mismos. ¿Entendió? No hay posibilidad de que sea voluntario. A mí, por ejemplo, he sentido que yo no utilicé la obra social. No es que usted la utiliza, porque entonces, si usted me está hablando de utilizar, me lleva la relación a una relación sinalmática de contrato privado civil. Y esto no es un contrato privado civil, sino que es un contrato de estatuto, donde tiene que haber la solidaridad. Yo tengo 3 obras sociales. 2 casi no las uso, pero yo pago. ¿Por qué? Porque tengo que ser solidario con aquel que la tiene que utilizar. Porque si no me van a decir, el empleado de cárcel que aporte más. Yo, que no tengo cáncer, tengo la suerte, voy a aportar menos. Ya que tengo la suerte de no tener cáncer, aporto menos. ¿Pero qué clase de cosas? No es así. No es una transacción contractual donde yo pago por lo que me dan con el mismo valor, sino que yo pago por una obligación que yo tengo de sostenimiento del grupo. No, quería decir, yo por ejemplo aporto a 2 obras sociales, Sí. pero por diferentes empleos, pero siempre es un porcentaje de tus ingresos. Siempre es un porcentaje del ingreso. Claro. Cuando uno aporta a la caja de la provincia de la Nación. En este caso del arte de cuidar, la clave es que es por tu edad y punto, no tiene nada que ver con tu ingreso. Ahí es donde está el foco. Perfecto, pero eso es un defecto de la ley de particular. Por eso, volviendo siempre a lo mismo. Yo, es decir, no sé, ojo, yo no quiero ser crítico sin saber por qué razón. Pero eso de cambiar el incremento de los aportes de la antigüedad a la edad, eso así, en principio, me parece un error, por no decir otra cosa. No es porque yo tengo más edad que tengo que pagar más. Yo tengo que pagar más porque se supone que con más años de trabajo en mi profesión, yo tengo más experiencia, más crédito, más títulos, etcétera, etcétera, y por eso tengo que pagar más. Y el que recién se inicia tiene que pagar menos porque recién se está haciendo su clientela, sus títulos, pero no por la edad. Yo quisiera que el señor que está atrás haga la pregunta que quería hacer, porque son todas preguntas que después aportan a lo que el doctor nos está enseñando. Sí, a ver. Lo escuchaba el doctor. Yo siento que estoy aprendiendo. Pensaba que en realidad lo de la caja propia tiene que nacer con una pregunta distinta, es decir, ¿cómo? La caja propia tiene que hacer con una pregunta distinta. Es decir, una caja en donde todos, a diferencia de la 10.000 y la 12.000, pudieran verdaderamente sentirse pertenecientes, es decir, un sentido de pertenencia genuino. O sea, pensar qué jubilación tenemos. Y la verdad que a mí me gustaría, como están dadas las cosas, unos 4.000 asegurados y que el 11%, como dijo la colega, no superan los 450. Usted habló de una estimación de 400 pesos iniciales. A eso hay que agregarle los 300 de la obra social, subsidios varios. Esto es alguien el regreso. Es así de simple. Es exactamente lo mismo. Y traje unos datos para compartir lo que está pasando en Buenos Aires. Esto lo hice media hora antes de salir, por eso me demoré. La categoría 2, que no es la más baja, la categoría 2, están pagando de bolsillo 798 pesos. Eso que incluye una jubilación de bolsillo de 4.000. Ahora, esos 798 no son un 11%, son un 16%. Son un 16%. Sin obra social. Eso es lo único que lograron en Buenos Aires. Tienen que ir a buscar obra social del Estado, por supuesto, de categoría, pero ya están en problemas. Los que están en la categoría 2 ya tienen problemas. Y acá va a pasar exactamente lo mismo, porque la pregunta inicial es la misma
de las revistas del director de la Caja del Arte de Curar. Yo debuté con esa revista, me recibí en el 2006 y vine a hacer la 12818, que supieron conseguir muchos, y estoy como estoy. Yo trabajo ejercicio pleno en la profesión, estoy menos 50.000 y nadie va a venir a ayudarme. Entonces, esta caja propia, independientemente de los que quieran una jubilación de 12, de 10, es más de lo mismo. Hay que sostener directorios, representantes, y la verdad no me interesa porque la construcción de subjetividad que supe conseguir es escuchar al paciente con lo que estudié en la carrera. No tengo mentalidad de política, entonces en esos espacios igualmente yo voy a quedar excluido. Entonces, pónganse las pilas, los que tienen que ponerse las pilas, y hablemos en serio. Estamos hablando de 798 en Buenos Aires, con 4.000 hoy no se vive. Yo los tomo los 4.000 teniendo 65 años acá, por supuesto, pero una vez que llegué. El problema es cómo llegar, no qué es lo que queremos. Y vivir a costa de lo que sea, tampoco es la realidad. Estamos en una profesión donde nos vendan los ojos. Yo tengo una pregunta porque vos estás haciendo una afirmación o estás queriendo preguntar algo. No, haciendo una afirmación. Porque yo la idea que tenía, si ustedes están de acuerdo, es que nosotros le preguntemos y después esas opiniones, porque si vamos a tener la posibilidad de votar dentro de unos días, entonces, pero otra cosa, es importante que vos digas lo que pensás. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Acá pregunto, ¿cómo nos organizamos? Porque la idea sería, tenemos los profesionales, ¿cómo es tu nombre? Pablo, pero yo no te escuché el nombre, yo soy Susana, bueno. Porque la idea para mí sería que hiciéramos las preguntas porque tenemos a los profesionales. Incluso tal vez nos tengamos que reunir otro día a discutir nosotros en función de lo que hoy llegamos a... Agrego lo último. Sí. Lo que pasa es que acá debe haber profesionales recién recibidos y estaría bueno que no hagan el error que cometí yo, que para tener la firma el mismo día, cuando tuve mi primera entrevista, me inscribí a todo. Bueno, ya quedé prendado para toda la vida. está bien, pero vamos a las preguntas a los profesionales. Y hago una pregunta más. Hago esa es una pregunta de sí. ¿Usted quiere responder a lo que dijo Pablo? Vamos a ir respondiendo. Es difícil, ¿vale? A ver, Pablo, escúchame una cosa. Sí, Mario. Vos trabajás, ¿no es cierto? Claro, y yo... Vos trabajás. Vos tenés un ingreso X. Un poquito más arriba del que él. Bueno, está bien. Si vos con esos ingresos, y supongamos que en el futuro tenés suerte y los podés incrementar, entonces, después de trabajar 30 años, vos vas a decir, bueno, voy a tener una jubilación de, supongamos, un poquito más